La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues no acabamos de salir de los problemas de Interjet cuando ya tenemos enfrente a otra situación, pues no sé si similar, y por eso Pablo Casas Lías, que es director general del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, está conmigo esta mañana para ver qué es lo que pasa en Aeromar. Querido Pablo, buenos días, bienvenido. ¿Qué es lo que ves por dentro de ahora de Aeromar, que pues parece que está emproblemada de manera similar, vamos a ponerlo así? Pues desafortunadamente, Pedro, yo veo lo que ha pasado pues prácticamente en todos los sexenios, sean de izquierda, de derecha. Es un actuar ya de los empresarios, dueños de aerolíneas, el llevarlas a una insolvencia para después buscar la quiebra de las mismas. Y en ese sentido, pues dejar colgados de la brocha a trabajadores, a proveedores, a pasajeros, de una forma impune, Pedro. Es la historia que ha pasado con todas las aerolíneas. Acabas de mencionar recientemente a Interjet, en donde pues hay trabajadores, pasajeros, proveedores que no se les pagó. No hay nadie que esté responsabilizándose de ese fraude, porque ese es un fraude concursal maquinado, Pedro, y no hay nadie que esté en la cárcel, y así, insisto, ha sido históricamente. Ahora yo veo que este camino, que ya está muy andado por los empresarios, pues lo está recorriendo Aeromar, porque pues ya está en una etapa de insolvencia, en donde los accionistas o dueños no les interesa en lo absoluto la empresa, y en donde pues desde mi punto de vista va encaminada a la quiebra. ¿Por qué? Porque pues es como ya le encontraron el modo, insisto, para no cumplir con sus obligaciones y para no tener ninguna sanción penal. Sí, y todo esto, como decías tú, pues esto afecta, en primer lugar, a la operación de cabotaje, digamos, de la operación de movilización de pasajeros en el país, que cada vez está siendo más tomada por aerolíneas norteamericanas. Lo estamos viendo. Y por un lado. Por otro lado, fíjate, Aeroméxico está a punto de deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores. Ya la autorizaron. Ya está prácticamente fuera. Ya ha comprado, ha salido al mercado a tratar de comprar todas las acciones que hay sueltas para llegar y enlistarse en el país que le dio cobijo a su quiebra en el capítulo 11 de la ley de quiebras en los Estados Unidos. Luego queda Interjet, pues, en el estado de indefinición, y luego Aeromar, pues oye, nos vamos a quedar sin oferta, ¿no? Sí, bueno, ahí se queda un nicho que se va a abrir, obviamente, que va a ser explotado por las aerolíneas americanas, dado que pues, con la degradación de la categoría 2, para colmo de males, con independencia de que, como tú bien dices, vamos a tener menos líneas aéreas nacionales, que relativamente Aeroméxico es nacional, porque el 51% pertenece a Delta, pero bueno, vamos a decir que es nacional. Entonces, con independencia de eso, Pedro, pues con la degradación a categoría 2, no se pueden abrir nuevas rutas ni nuevas frecuencias. Ahora, mira, ahorita que mencionas lo del concurso mercantil en los Estados Unidos, aquí una parte fundamental de estas quiebras impunes, de estos fraudes concursales maquinados por estos empresarios, es gran parte en responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Nacional, que en este caso es la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC. ¿Por qué, Pedro? La concesión del servicio de transporte aéreo público se concesiona. ¿Por qué? Porque el Estado no lo puede dar y la ley le permite al Estado darle esa concesión para la explotación de ese servicio público a un particular. Pero cuando la entregan, no quiere decir que el Estado dice, ahí tienes la concesión y haz con ella lo que quieras, no pasa nada. No, Pedro, en el momento en que el Estado la entrega, también así tiene derechos y obligaciones, como es el inspeccionar, el verificar, el auditar y el estar al tanto de su concesión. ¿Por qué? Porque si ellos detectan que esa concesión tiene algún problema, la pueden requisar, la pueden asegurar administrativamente, la pueden intervenir de tal manera que no pase esto, porque es una autoridad preventiva, no correctiva. Por eso también están degradados a categoría 2 la FAC, dado que no cumple con esas obligaciones. ¿Y a qué voy, Pedro? Se les permite a las aerolíneas impunemente irse a llevar un concurso mercantil a Estados Unidos. Yo no entiendo que los grandes consorcios tienen para pagar despachos allá, pero ¿y el pobre trabajador o el grupo de trabajadores
que no tienen la posibilidad de pagar un abogado en Estados Unidos, tiene que irse a someter a una jurisdicción que no es la de su país. Pero bueno, a lo que voy, Pedro, es que estas quiebras, estos fraudes concursales maquinados, siempre se han hecho con la complacencia de la autoridad aeronáutica, que se llama la FAC y que está degradada a dos. Insisto, hay aquí un círculo vicioso que normalmente podría ser en beneficio si se hicieran las cosas como deben de ser. ¿Qué pasa? La autoridad llega a auditar o a verificar ordinaria o extraordinariamente su concesión, y hay una capacidad que es fundamental en la aviación, Pedro, la económica. ¿Por qué? Porque si yo, autoridad, llego y veo que no tienes dinero, ¿qué pasa? Que en automático no vas a tener los mantenimientos debidos, que no vas a tener el taller con refacciones, que no vas a tener a tu personal capacitado y adiestrado como debe de ser. Y todo esto, entre otras cosas, hace un círculo vicioso de tal suerte que a la aerolínea se le debe de considerar aeronáuticamente riesgosa. ¿Y qué conlleva eso? Que la autoridad tiene la facultad o de intervenir o de suspender ese servicio en tanto tú no me demuestres que eres solventemente económico para cumplir con estos detalles, porque es fundamental el dinero. Entonces, a ese extremo llega esta autoridad. Pero fíjate, llegan a permitirles hasta seguir operando cuando deben turbocina, cuando deben las operaciones en los slots, cuando le deben a la gente, cuando no cumplen con los pasajeros, y de todas maneras siguen. Y ahora, una cosa que tú y yo no hemos platicado al aire, me gustaría que me dijeras una primera reacción de la iniciativa para que ahora la Secretaría de la Defensa Nacional sea operadora de aeropuertos y operadora de aerolíneas al mismo tiempo. ¿Cómo ves este panorama hacia el futuro inmediato? Es totalmente absurdo, incongruente. Ayer oí en un noticiero una entrevista con el diputado que presentó esto y no tiene la más pálida idea de lo que es la aviación. Mira, Pedro, por disposición del Convenio de Chicago, que es el que dio origen a la OAS y a la IATA, a todos estos organismos internacionales y que regula a nivel internacional y consecuentemente nacional la aviación civil, está en el artículo 3 una disposición expresa que dice: las reglas de la aviación civil no le aplican a la aviación militar porque son incompatibles. No pueden usar el mismo segmento de espacio aéreo y por lo tanto debe de haber una segregación real. En consecuencia, toda la reglamentación de aviación civil no le aplica a la aviación militar. A lo que voy es, Pedro, aquí les van a dar entrada absurdamente como empresarios aéreos, cuando en la ley internacional de la que somos parte, porque tenemos firmado ese convenio, está establecido que no son compatibles la aviación militar con la aviación civil. Entonces, pues aquí parecemos un país ostión o ostra, en donde todo es para adentro, todo se autoriza hacia adentro porque esa voluntad de una cierta persona, y pasan por alto que estamos en un concierto internacional. No hay nada más globalizado que la aviación, Pedro. Y entonces, ¿de qué va a servir que tengas tu ley modificada en donde tú autorizas que las Fuerzas Armadas puedan ser empresarios aeroportuarios desde un punto de vista y con un perfil estrictamente militar, cuando a nivel internacional esas dos aviaciones, la civil y militar, insisto, no son compatibles? No son compatibles. Los únicos que tienen esa compatibilidad de uso de espacio aéreo, porque es muy grande su espacio aéreo y porque tienen la infraestructura y la capacidad, son los Emiratos Árabes y Estados Unidos. Pero porque también son países bélicos, y que tienen esa necesidad de compartir ese espacio aéreo, pero son los únicos que lo tienen, pero bien segmentada. La mitad es civil y la mitad es militar. Ahora, ¿tú qué sabes de estos temas? Decía el otro día el presidente, esa persona a la que haces alusión, decía el presidente de la República, decía el presidente de la República, bueno, yo lo dije, decía el presidente de la República, uno de los aviones será el TP-01. Adapta el TP-01 a nivel comercial, adáptalo. Pedro, espérame, nada más una cosa, nada más. Y luego dice, los otros 10 aviones serán rentados. Pablo, querido, dime qué agencia de renta de aviones al nivel comercial le va a rentar a la Secretaría de Defensa Nacional 10 aviones para una operación comercial. Dime si hay una compañía en el mundo que le pueda rentar esos aviones. Ni uno. Y te quiero decir, ayer precisamente a este diputado escuché cómo dijo que se podría usar
el avión presidencial. Pedro, ese avión presidencial se gastaron $100 millones. Yo fui el que obtuvo la información a través del INAI. 100 millones de dólares en configurarlo, si lo quieres llamar ejecutivamente, sí, para uso del presidente. 100 millones de dólares. ¿Sabes? Es un avión que da para 60 plazas. ¿Tú crees que desconfigurarlo no va a costar otros 100 millones de dólares para poderlo hacer un avión de 200 plazas, con independencia de que hay una realidad? Ese avión fue el prototipo del 787-8, por eso se supone se compró barato. No da para una aviación comercial, Pedro. Y como bien dices, ¿quién les va a rentar aviones? Van a usar los de la Fuerza Aérea con los que mandan a traer a Evo y este tipo de personajes. No hay ni siquiera proyecto ni plan de negocio, Pedro, que es lo mismo que pasó con el AIFA, por eso es un fracaso. Así también lo tiene reconocido la Auditoría Federal Superior de la Federación. Cuando no haces las cosas como deben de ser, están destinadas al fracaso. El problema es que los recursos se pierden, porque si tú le sumas 1,800 millones de pesos, que según va a costar la aerolínea, más 100 millones de dólares que te costaría reconfigurar el presidencial, más todo aquello, es imposible. Ahora mira, Pedro, aquí hay un detalle muy importante. Ya se presentó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023. No hay un solo peso solicitado para esta supuesta aerolínea de la Sedena. Bueno, pero pues ahí tienes al rey del cash, ¿no? Digo, pues ahí. Bueno. No, mira, para que no nos hagamos bolas, Pablo querido, esto es otro de los petardos que saca el presidente y que nunca van a llegar a nada. O sea, olvídate que no va a llegar a nada. ¿A qué le hacemos a lo? Un absurdo. Querido amigo, te abrazo, te agradezco. Estaremos al pendiente de Aeromar. Seguimos con el tema de Interjet, que sigue irresuelto, y de esta nueva compañía mexicana del ejército, que es verdaderamente esto, si no fuera trágico, sería cómico. Pero bueno, pues para eso ya tenemos bastante buenos programas cómicos todas las mañanas. Gracias, querido amigo. Te mando un abrazo. Excelente día, gracias. También para ti. Pablo Casas Lías, director general del Instituto. ¿Quién rayos le va a rentar aviones a la Secretaría de la Defensa para operar una línea aérea mexicana militar? Este cuate está loco. Pero aparte del loco, porque hay locuras geniales, ¿no? Ahí tienes a un loco como Elon Musk, pero López Obrador es un loco. No se escuchó, ¿verdad? Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.